Noticia. Una mujer corriendo desnuda en la zona de la Costanera Ituzaingó. ¿Vieron algo? ¿Escucharon algo? Escuchamos, no vimos las imágenes, pero escuchamos. Hay algunas cámaras de seguridad, no sé si están censuradas las imágenes, una cuestión de privacidad, pero desnuda la mujer corriendo, y después se justificó esta acción con que había consumido cucumelo. Ese es un tipo de hongo. Y no es la primera vez que uno escucha de, digamos, personas que consumen hongos. Lo hemos convocado a Emilio Hidalgo, como siempre se ha convertido en nuestra fuente de consulta de la mayoría de esos temas de los cuales no sabemos, vinculados a estas cuestiones. No sé si hay adicción a los hongos también, si tiene el mismo efecto que cualquier otro tipo de drogas. ¿Qué te hace consumir hongos para que salgas corriendo desnudo en una costanera? ¿No? Una cosa bastante extraña. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día Bien, para todo el equipo. bien. Bueno, Emilio, ¿qué sabemos de los hongos? ¿Son, alucinógenos? Es buenísima la pregunta y lo que estabas planteando en un principio, porque los hongos no generan adicción en general, porque como verás, cada vez que se los consume provocan este efecto tan dramático. Entonces, los que consumen hongos por lo general suelen consumir otras sustancias y cada tanto consumen alguno de estas cosas, ¿no? Sí, el efecto es un efecto alucinógeno. Uh-huh. Hoy en día está comprobado que provocan en el cerebro patrones del sueño, patrones similares a los patrones del sueño. Así que podríamos más o menos compararlos como soñar despiertos. Es como que las cosas que vos solés soñar durante la noche, imagínate que las vivas, que las puedas vivir sin desconectar el resto del cuerpo. Entonces estás en un sueño donde puede pasar cualquier cosa. Uh-huh. Uh-huh. Y qué es lo que, primero, qué es lo que genera consumir hongos? ¿Cuál es más o menos la sensación que tiene una persona como soñar despierta? Pero cuando uno sueña lo que sueña, no es que se levanta y hace lo que en el sueño, digamos, en su cabeza está pasando. No sé si me entendés la diferencia. Uno puede soñar 100%. Hasta que está corriendo, pero no es que sale a correr, a menos que sea sonámbulo. ¿Por qué cuando uno consume hongos, o cuando la gente evidentemente dice que hizo algo, lleva a la acción eso que le pasa por la cabeza? Perfecto, también. Bueno, hay un sistema que se llama SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, que es el que comunica muchas veces lo que estamos pensando con el resto del cuerpo. Uh-huh. Durante el sueño, ese sistema se corta, se desactiva. Uh-huh. Entonces vos soñás cosas, pero tu cuerpo no lo hace, a menos que seas un sonámbulo, que más o menos tenés algún tipo de movimiento, ¿no? Uh-huh. En este tipo de sustancias, ese sistema sigue activo. Entonces lo que vos soñás, lo llevas a la práctica. Uh-huh. Por eso es que soñás cosas que después pueden ser analizables o no, que generalmente tienen que ver con tus miedos, con tus relaciones. Entonces, cuando estás teniendo este viaje, puede ser algo agradable, lindo, o puede ser algo de terror. Puedes estar siendo perseguido por un monstruo y como lo actúas, salís corriendo, ¿no? De hecho, esta chica, según leí, se metió al río corriendo de la policía. ¿Quién sabe lo que haya estado pensando o imaginando en ese momento? Entonces, puede resultar peligroso. Pero sí, eso es lo que pasa. No se desactiva el sistema, que a todos se nos desactiva cuando soñamos. Emilio, dijiste que generalmente la persona que consume hongo consume otra sustancia. Generalmente sí, porque el hongo se lo suele hacer como una cuestión recreativa. Entonces, generalmente estas personas ya están experimentando, probando una cosa, probando otra, y cada tanto consumen algo que sea alucinógeno. Es decir, este sería no provoca adicción, porque no podés consumir todo el tiempo alucinógeno, no podés estar todo el tiempo en este estado, ¿no? Es decir, Emilio, buen día, que previamente a esto ya consumió otro tipo de drogas. O habitualmente consume otro tipo de drogas, digamos. Fue como dar un paso más, digamos. Ajá. Sí, es difícil que si no consumiste drogas de una, vayas a consumir drogas alucinógenas. Gustavo Gómez, psiquiatra. Gustavo Gómez, psiquiatra, que hizo el libro Consumo, Respeto, hablaba, la última vez que estuvo con nosotros, él me puntualiza algo que siempre comento, de que cada vez se está apareciendo más venta de droga, de cocaína en Corrientes,
respecto a lo que antes se conocía como que era marihuana. Y le decía que no hay que, digamos, puntualizar una droga, sino hay que hablar de la adicción en su conjunto, digamos. Una droga lleva a otra droga y cada vez es más peligroso. Por ejemplo, vos podés empezar con algo y después seguís con el cucumelo, con estos hongos y terminás haciendo esto que pasó. O en realidad hay que hablar de consumo en general y no puntualizarlo en una droga. En general, uno cuando más chico empieza a probar sustancias, es más probable que a lo largo de su vida vaya experimentando con otras cosas porque vas naturalizando esta cuestión de consumir sustancias. Coincido con Gustavo que hay que hablar del consumo, porque en general hay un policonsumo, la gente mezcla las cosas, no sé, se droga con cocaína y después para bajar y tranquilizarse toma whisky o toma marihuana, o de cada tanto prueba un hongo o un LSD, que son cosas caras, que no se consiguen todos los días. Entonces, podemos decir que las dos cosas. Hay una carrera en este tema de las drogas donde uno inicia lentamente. Yo te aseguro que cuando más tardíamente te enfrentás a cualquier sustancia, es menos probable que vos quedes enganchado y que te generes una adicción. Por eso es que hay que cuidar sobre todo a los adolescentes que están en este periodo muy de formación, muy de experimentar todo, pero sin ponerse límites. Y cuando ya sos más grande, 22, 23 años, es más difícil que caigas en una adicción. Puede pasar, pero es más difícil. Entonces, sí es cierto que hablamos de todas las drogas para no restarle importancia, porque una droga como el alcohol, por ejemplo, es terrible en nuestra cultura lo que provoca, y parece que drogas son la cocaína o la marihuana, cuando en realidad todas las drogas son importantes. Claro. Volviendo al tema de los hongos, entonces tienen este factor alucinógeno y después la persona, porque me cuentan que está hospitalizada la chica esta. Luego, o sea, el riesgo tiene que ver con algún daño, no sé, a nivel neurológico o con lo que uno puede llegar a hacer. Por ejemplo, esta chica se pudo haber ahogado si nadie la socorría, o hubo casos de desenlaces fatales de personas que bajo efectos alucinógenos, bueno, tomaron una decisión en base a esa alucinación que tenían. El riesgo es ese. Y ahí se plantea, pues hay gente que ofrece incluso experiencias seguras de consumos de hongos, forman parte incluso en algunos viajes de estas experiencias seguras, o en el cuerpo te queda alguna secuela. Vamos a decir que las dos cosas. Primer punto, cualquiera de estas sustancias es imposible predecir qué va a pasar con tu cuerpo. Me acuerdo de una fiesta en Buenos Aires donde hubieron 4 chicos, para más que es fiesta de egresados de medicina, 4 chicos que murieron por infarto de miocardio porque se consumieron droga por primera vez, nunca habían consumieron cocaína y les dio un paro cardíaco a 4 de 200 que consumieron. Es decir, podría darse que la primera vez que consumas o cuando consumís en dosis más alta o una sustancia adulterada que vos no estás conociendo, te tengas un paro cardíaco, porque el corazón suele ser el principal afectado, ¿no? Entonces puede ser que la sustancia misma te provoque un daño. Y en segunda instancia, tu conducta debido a la sustancia podría provocarte un accidente, violaciones. Imaginemos a esta chica en otro contexto, riesgo de no suicidio, pero algo similar, ¿no? Donde no ve el riesgo, se tira al río. Es decir, sí, puede provocar una toxicidad por la sustancia o una toxicidad conductual debido a la conducta que te lleva a consumir este tipo de sustancias. En consulta se ven cada vez más casos de consumos problemáticos y los hongos, a ver, ¿son noticias porque justamente son raros o es algo bastante frecuente dentro del consumo, ese policonsumo que existe? En realidad en el consumo problemático lo que más tenemos como consulta es el alcohol y la cocaína. La marihuana un poco menos, en general porque la persona que consume marihuana lo naturaliza, ¿no? Aunque sabemos que la marihuana provoca un síndrome motivacional, tenés un desgano permanente y ya esta persona lo plantea como parte de su vida. Pero son las consultas más frecuentes. Las consultas por los alucinógenos no son frecuentes, pero vemos que los efectos son muy notorios. Supongo que por eso es que se plantea que siempre tiene que haber una persona que te cuide, entre comillas, ¿no? Porque realmente podría pasar algo de esto, de que te escapes, de que huyas aterrorizado. Pero no son consultas frecuentes por hongos alucinógenos, las consultas
en la práctica. Emilio, hay un permanente seguimiento acá de nuestro compañero de tarea sobre una cuestión que nos genera miedo o preocupación, porque tanto el alcohol como la marihuana, vos recién bien lo decías, lo hemos naturalizado. ¿Creció la presencia de consumidores de cocaína en el consultorio? Sí, aumentó un montón la frecuencia de consumo de cocaína y también de alcohol. Creo que fueron unas consecuencias que nos han quedado de la pandemia, un poco de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso lo vemos frecuentemente. Cocaína, alcohol y también consumo de psicofármacos. Esos ansiolíticos que se toman desde hace 10 años y que no están recetados por nadie, que se consiguen, también ha crecido mucho en este tiempo. Lo vemos frecuentemente y está pasando algo bastante grave, que es que la cocaína empieza como a naturalizarse, a formar parte de la fiesta, del evento. Entonces es bastante dramático cómo ha ascendido a la consulta o los problemas relacionados con el consumo de sustancias. Emilio, tengo acá un par de consultas y aclaraciones que me dicen, a ver, no todo hongo es alucinógeno y hacen referencias a muchos hongos que se utilizan en la cocina, quizás el más conocido sean los champiñones. Y otros son venenosos. Bueno, es así, digamos, parece una obviedad, pero es cierto. O sea, no todo hongo, digamos, tiene este buena aclaración para cuando vayan a comprar hongos, no esperen un efecto alucinógeno, porque esto se lo tiene que buscar específicamente, te los tienen que vender específicamente para esto. Entonces, la mayoría de los hongos no son alucinógenos. Uh-huh. Otra cosa, me preguntan si la cocaína también tiene efecto alucinógeno. No, en general la cocaína no tiene efecto alucinógeno, tiene un efecto activante. Si estás activado, te sentís capaz de todo, estás con mucha energía, no parás, estás feliz, estás contento. Uh-huh. Es un efecto antidepresivo, si se quiere, el efecto de la cocaína. De hecho, ahora se está estudiando una droga que es la ketamina, que tiene un gran efecto antidepresivo. Entonces, estamos viendo cómo usarla, evitando los efectos colaterales que tiene, ¿no? Pero sí, el efecto es como de energía y de sentirse que se puede lograr cualquier cosa. Uh-huh. Y otra cosa, Emilio, te quería preguntar, creo que ya lo habíamos hablado en algún punto. Ayer escuchaba que Tailandia, entre otros países, legalizó totalmente el consumo y el cultivo de marihuana. Tiene algún tipo de cantidades establecidas, pero lo planteó ya como una cuestión prácticamente como si fuera a fumar cigarrillos, o sea, y lo que planteaban era una cuestión económica, y hacían una estimación de cuánta gente que se dedica a la agricultura, que se quedaron sin sus cultivos tradicionales, con esto podrían reactivar la economía del país. Bueno, una lectura mucho más allá. ¿Vos tenés alguna opinión formada en relación a esto? Porque Argentina, digamos, va dando pasos, no en el sentido del consumo recreativo, pero si uno analiza lo que pasó en Tailandia... No es la misma planta. El cannabis medicinal. No, pero Tailandia es por eso. El consumo, para el tema del consumo de la marihuana, lo que es fumar marihuana. Son distintos componentes, me parece. Pero Tailandia habilitó primero el consumo medicinal, el cultivo medicinal, y a los 2 años lo habilitó ya recreativamente. Por eso te quería preguntar, porque Argentina se está planteando este debate y yo creo que en algún momento va a llegar ese debate. ¿Vos tenés alguna opinión formada? Sí, tengo una opinión formada. De hecho, receto CBD. Uh-huh. Resulta que la planta de marihuana tiene en la flor cerca de 200 componentes, de los cuales los más conocidos y los más investigados son el THC, que es el que provoca todos estos síntomas, digamos, recreativos, y el CBD, que es el que se usa con fines medicinales. Incluso hay en la farmacia, hay actualmente cannabis CBD que se vende de manera comercial. Yo puedo recetar CBD y no es que tiene que ir a buscar el frasquito del señor ese que produce, sino que puede ir a la farmacia directamente en el momento actual y poder consumir CBD con la receta del médico, ¿no? Obviamente. Entonces, una cuestión es el CBD, que con ese no hay problema, está comprobadísimo sus efectos medicinales en los dolores, glaucoma, etcétera, etcétera. Ahora, otra cuestión es el THC, que muchas veces se mezcla con CBD para lograr más efecto, pero el THC es el que tiene los efectos recreativos, y las plantas han ido modificándose genéticamente hasta que actualmente tienen concentraciones muy altas de THC. Entonces se convierte realmente en una droga. Pero yo creo que estamos en el mismo lugar que con el vino, por ejemplo, o con otras sustancias que tienen efecto. Entonces, supongo que en este momento yo no estoy a favor de legalizar el THC, pero eventualmente supongo que va a haber una movida con esto, ya veremos qué va sucediendo. Entonces, en síntesis,
de la droga, si consumimos el CBD, no hay problema y no hay Claro. discusión acerca de eso. El tema es con el CBD, con el THC y con la planta con fines recreativos, que es por ahí lo que se legalizó ahora, como estás diciendo. Ahora, más allá de que no está legalizado en la Argentina lo que es el consumo recreativo del THC, uno ve en la actualidad, y acá en Corrientes, que está mucho más naturalizado y ve con mucho más frecuencia, casi como si fuera a fumar un paquete de cigarrillo, el tipo que está fumando un porro de marihuana. Y cada vez más gente, digamos, ¿no? Y en todos los estratos sociales. Lo cual a mí me hace mucho ruido, sinceramente, y aprovecho para plantearte esto también, y sobre todo por los efectos que genera, por esta cuestión también, de lo que se ha ido transformando la planta en sí, con diferentes aditivos, digamos. Totalmente, es un gran problema, porque alrededor de un 10% de la población tiene una genética que les dispone a las adicciones. Entonces, si bien hay gente que va a poder probar y listo, cada tanto, va a haber seguramente personas que van a quedar enganchadas en el consumo de marihuana y que van a seguir esta carrera que estábamos hablando. Entonces, minimizar los efectos de la marihuana, naturalizarlos, es un problema para nuestra sociedad. Tenemos que entender que es una sustancia, como todas las otras sustancias que se consumen y que tienen efectos negativos, que puede provocar daño y que puede provocar esto que hablábamos recién, de la falta de motivación, la falta de energía, de estas personas que no tienen ganas de hacer nada. No sé si vieron, perdón, lo digo rápido, el personaje de Capusotto que se llama Ramita. Es un personaje que es un superhéroe canábico. Entonces, cuando hay un accidente, un robo, lo que sea, el Ramita va vestido de marihuana y canta, pero no hace nada, nunca hace nada, porque eso es lo que provoca la marihuana. No haces nada, te limita y estás todo el día ahí planchado. Entonces, va a tener consecuencias probablemente este consumo y lo vamos a ver, ya tiene, y lo vamos a ver más a lo largo del tiempo. Emilio, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Ahí está Ramita. Ahí está, justo ahí está Ramita, el superhéroe. Está, bueno, son personajes de Capusotto. Gracias, Emilio. Gracias a todos. Dos cuestiones, Cristina. Una, la matrícula del doctor Emilio Hidalgo es